juicio oral tiene una ritualidad, que quiere decir, tiene unos pasos que se deben seguir y quien dirige la audiencia obviamente es, en este caso, el juez de conocimiento. Esta audiencia de acusación entonces implica la presencia de varios intervinientes en general. Cuando digo interviniente me refiero a todo aquel que accede a la audiencia, valga decir el juez, las partes, fiscalía y defensa, el agente del Ministerio Público, la víctima. Quiero hacer referencia en primer lugar a que el juez obviamente es un juez que debe tener competencia para ello y él va a manifestar incluso al inicio, o sea, en la entrada de la audiencia, si los demás consideran que es competente para conocer del proceso. Además está la fiscalía como ente investigador y que ahora ya procede a acusar. Está la defensa compuesta del defensor de confianza o defensor de la Defensoría Pública, defensor público, está el agente del Ministerio Público y está la víctima. La víctima que puede comparecer bien sea sola, sin ningún apoderado, o bien acompañada de uno de ellos. Es importante, digo yo, apartarse un poco del orden que aparentemente está dando el Código de Procedimiento Penal. Es importante, digo yo, que primero se establezca con claridad quiénes son los que acuden a esta audiencia, antes de proceder a dar la palabra a las partes intervinientes para que hablen de competencia, impedimentos, recusaciones, nulidades. El juez debe quedar en claro, para él debe tener claro quiénes pueden entonces hacer sus intervenciones y en un caso determinado interponer un recurso si así lo estiman conveniente. Cuando se da apertura a la audiencia, el juez de conocimiento da el sitio, la hora, en Bogotá a los 15 días del mes de abril del año 2020, siendo tal hora, el juzgado 50 penal circuito de conocimiento da apertura a la audiencia de formulación de acusación. Muchas veces de manera previa, el asistente del juez, el secretario, el sustanciador, que nos está acompañando en la sala de audiencia, recibe de parte de todos los que están presentes su cédula y el carnet que lo identifica según su cargo, según su función. Esto para evitar lo que se ha presentado ya en más de una oportunidad, pero unos de ellos que han tenido más realce publicitario que otros, y es que personas inescrupulosas se hacen pasar por fiscales e incluso en alguna parte de Colombia una persona llevó a cabo una audiencia y fingió, se vio como si fuera un juez, sin serlo obviamente. No hay problema en principio respecto de que el fiscal presente su carnet, su cédula y digan qué condición comparece, porque al fin y al cabo es un abogado. En igual sentido la defensa. La defensa que por lo general, el defensor es quien a veces ha llevado la vocería del defendido en las audiencias preliminares concentradas, es decir, la imputación, la medida de aseguramiento. Aunque a veces puede suceder, lo manifiesta en alguna oportunidad, que se dé un cambio. Entonces, hará referencia a ese cambio. El agente del Ministerio Público, en igual sentido, presentará su cédula y su carnet que lo acredita como procurador, pero hay un inconveniente, o se puede presentar mejor, un inconveniente que debe ser resuelto o aclarado, y me refiero a la presencia de la víctima. Al dar lectura a los artículos correspondientes, me estoy refiriendo a los artículos 338 y siguientes, el juez dice que corre traslado a las partes intervinientes del escrito de acusación, pero decía yo, primero debe establecer, porque a veces puede suceder que se presenten varias víctimas. En el caso de un homicidio, la compañera actual, la esposa con la que convivió anteriormente, varios hijos, en fin. Entonces, debe quedar en claro quiénes pueden intervenir en esa audiencia de acusación. Para ello, les ruego entonces que tengamos en cuenta el artículo 339, que es el que da las pautas de la audiencia, pero en consonancia o en concordancia con el artículo para efecto de víctimas 132 y siguientes. Este 132 y siguientes, este primer artículo hace referencia a quiénes son víctimas y también está en concordancia o con un criterio sistemático con el artículo 11 del mismo Código de Procedimiento Penal. Y digo que a veces puede suceder que las víctimas no conozcan de derecho, se enteraron a última hora o no tienen las posibilidades económicas de pagar, de costear a un abogado que atienda sus intereses. Recordemos que no siempre los abogados son defensores. Ustedes pueden como abogados estar participando en un caso como defensor, en otro caso como apoderados de víctima. ¿Qué dice el articulado sobre la víctima? Dice, no puedo leer todo por el tiempo que nos queda, pero dice más o menos lo siguiente. Dice artículo
135. Los derechos reconocidos se serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que intervenga. Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puedan ejercer por los perjuicios causados con el injusto y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal o de manera directa en el incidente de reparación integral. Y esto debe estar en concordancia con el artículo 137 que dice lo siguiente. Repito, 137. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Dice así. Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de acuerdo con las siguientes reglas. Voy únicamente a dirigirme a los numerales tercero y quinto. Dice así, el numeral tercero. Para el ejercicio de sus derechos, no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado. Sin embargo, aquí viene la excepción, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante del consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada. Y luego dice el numeral quinto, por el cual fue declarado inexequible. Dice el numeral quinto, si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio. De manera entonces que veamos la importancia que se le viene dando a la presencia de las víctimas dentro del proceso penal y más en la fase del juicio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la víctima puede comparecer sin necesidad de un apoderado judicial a las preliminares. Por ejemplo, puede acudir perfectamente, siendo cualquier persona, sin tener ninguna profesión, no ser abogado, a las audiencias de legalidad de captura, formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento. Recuerden que incluso cuando el fiscal decide no solicitar la medida de aseguramiento, también puede la víctima solicitar al señor juez que analice el por qué el fiscal no pidió la medida de aseguramiento y resolverla. Pero además puede incluso presentarse a esta audiencia sin contar con un abogado que se llama apoderado de víctimas. Y no lo requiere, pero la norma se aclara. Dice, está bien, se puede presentar ahí. Pero eso sí, a partir de la siguiente audiencia, que es cuál, la preparatoria, debe contar con un abogado. Y puede suceder, y sucede muy comúnmente, que las víctimas no cuentan con suficiente dinero para poder pagar la presencia de un abogado que lo represente. En ese caso, entonces, pide a comparación sumaria, se le pregunta a qué se dedica, dónde vive. Se le dirá por parte del juez al señor fiscal, señor fiscal, usted ha escuchado que la señora que es víctima, su esposo falleció, no cuenta con suficiente capacidad económica para costear un abogado y por tanto le ruego que usted, al fiscal, se encargue de designarle uno de oficio, incluso la norma lo menciona así, de oficio. Es decir, miren cómo la fiscalía y la defensa deben trabajar de consumo, de común acuerdo, hasta el punto de que en el evento de que la víctima no cuenta con un abogado, debe proveérselo la propia fiscalía. Completado entonces toda esa integridad de personas que deben asistir a la audiencia de acusación, el juez de conocimiento debe dar la palabra a todos para que hagan referencia a si existen algunas causales de, primero, incompetencia, luego impedimentos, recusaciones, nulidades y para que se refieran al escrito de acusación. Así se desprende de lo que señala el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal. Creo que ya lo había leído, pero vamos a repetirlo. Artículo 339. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las partes, concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades si las hubiere y las observaciones sobre el escrito de acusación si no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 337 para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Luego viene el artículo diciendo que si ya está todo resuelto, le da la palabra para que formule la acusación. Pero antes de que el fiscal pueda dar lectura al escrito de acusación, antes de que el fiscal pueda hacer referencia a eso, se requiere que primero se resuelva lo atinente a si existen causales de incompetencia,
de impedimentos, recusaciones y lo atinente a las nulidades. ¿Qué quiere decir ello? El primer aspecto de carácter procesal que tiene que analizar el juez de conocimiento es si existe la competencia, si él es competente para conocer de ese proceso que se le pone de presente por reparto. La jurisdicción es la capacidad o facultad o potestad que tiene el Estado de administrar justicia. El Estado colombiano tiene esa potestad para poder administrar justicia. ¿Qué es la competencia? La competencia no es más que la distribución entre la Corte, los tribunales, los jueces de circuito especializados, circuitos ordinarios, jueces penales municipales, es la distribución de esa jurisdicción entre cada uno de ellos. Habíamos mencionado que a partir del artículo 31 del Código de Procedimiento Penal, a partir del artículo 31 del Código de Procedimiento Penal, se establece la asignación de la competencia de los asuntos penales, de los delitos que se cometan, a cargo de la Corte, en